Y una de las cosas, al lado de muchas de las otras cosas que estaban aconteciendo, fue la venta de las indulgencias. Y hermanos, quiero yo también ayudarles a ustedes para que puedan definir esta palabra, porque algunos quizás van a decir que es una indulgencia, ¿verdad? Y aquí es donde nos sirve a nosotros un poquito de apuntar esto para que les ayude a ustedes en las siguientes enseñanzas en este mes de octubre a poder captar mejor y profundizarse mejor y entender un poquito mejor, ¿verdad?, de lo que se trata. ¿Qué es una indulgencia? Sería la pregunta, como lo fue. ¿Qué fue lo que produjo estas reformas? Y no digo de una reforma porque hubo varias reformas. Esta fue una de las más impactantes, hermanos, la de Martín Lutero. Cuando nosotros estamos hablando de una indulgencia, estamos hablando lo que define de todas las tres definiciones, es una remisión que hace la Iglesia Católica de las penas debidas por los pecados. Y ahora usted como yo sabemos muy bien que la Biblia no describe eso para que nosotros podamos auxiliarnos en ello. La Biblia nos describe a nosotros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, esa es la base. Pero la Iglesia Católica en ese tiempo parece ser, y no quiero decirlo así como un juez, tomó ventaja del tiempo. Muchos, quizás todos, al menos de que hayan sido reyes o príncipes o maestros en el colegio o estudiantes en el colegio, no sabían leer. Y la Biblia estaba, como decirlo así, en esta palabra, escondida, si lo podemos decir así, oculta de muchos. La Biblia, los únicos que la leían eran los reyes, los que enseñaban la Biblia en los institutos teológicos, como también en los colegios teológicos. Ellos eran los únicos, pero ahí al lado nadie más tenía esto. Entonces el pueblo, lo que la Iglesia Católica instruía, les enseñaba, eso es lo que ellos aceptaban. Cual haya sido la razón, que puede haber muchas, una de las que yo he descubrido en mi estudio es de que la Iglesia utilizaba estas clases de enseñanzas para ayudar a las personas que no podían leer o tener una Biblia, poder ellos comprender qué era el Evangelio. Entonces ellos tenían que usar imágenes y actos así para demostrarle a los que no estaban estudiados qué era el cristianismo. En todo eso quizás haya iniciado con una buena intención, pero a medias se corrompió, y eso es lo que pasó. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta cuando miramos esto, de esta definición también de las indulgencias, vemos nosotros que es la Iglesia la que da este perdón de pecados. Y esto es una de las cosas que nosotros miramos que pudo haber habido y que es. Otra cosa también, el Papa también se creía que no debería de cobrar dinero a los pobres, y hay una razón por qué. Ellos estaban edificando este Vaticano grande de la Basílica de San Pedro y se necesitaba recursos, y como cualquier otro va a decirlo así, se necesitan los recursos del pueblo, pero no usando la mentira, que fue esto lo que produjo este ardor, este coraje en la vida de Martín Lutero. Otra cosa también que la Iglesia demostraba también en aquel entonces, la Iglesia Católica, Dios perdona a la gente, Dios perdona a la gente, no la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia se había puesto en un lugar donde ellos eran los que se sentían con esa autorización de Cristo de perdonar a las personas a las que venían a la Iglesia, y no Dios. Y esto era una de las otras cosas que ellos enseñaban, de que la Iglesia, ellos podían recibir el perdón por medio de la Iglesia, ya no era directamente a Dios por medio de Jesucristo. Los individuos también solo pueden salvarse mediante la fe personal en Jesucristo y la gracia de Dios, que también esto fue otra cosa que pasó en la Iglesia,
que ellos empezaron a utilizar otros medios para poder llegar hacia Dios. Una de ellos fue usar, ¿verdad?, las imágenes que representaban a la Madre de Jesús, a los apóstoles, a los santos que habían pasado mejor vida, que eran los que ellos miraban de hacer rezos a ellos, podía a ellos ayudarles para alcanzar una salvación al final de aquí de nuestra jornada en esta tierra. Una de las cosas también que ellos también utilizaron también mucho fue las obras. Las obras fueron otra cosa que también utilizaron ellos también, que nos damos nosotros cuenta que la Biblia nos enseña que no es por obras para que nadie se jacte. Entonces la iglesia estaba cautiva con estas ideas, estas doctrinas, ¿verdad? Bendito sea Dios, de que así era la forma en que ellos podían alcanzar la salvación, y miles a través de ese tiempo eran engañados porque se les enseñaba esto. Entonces ellos eran víctimas, si lo podemos decir así, de la iglesia católica. Una de las cosas que también podemos aprender nosotros es que se reconoce que la reforma comenzó en el 1517, ese fue el año, en el 1517, por medio de Martín Lutero, pero como les vuelvo a decir a ustedes otra vez, no fue Martín Lutero el único. Cuando esto aconteció, cuando publicó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, cuando él clavó estas 95 tesis que él escribió en contra de la iglesia para un debate, la iglesia se enfureció. Pero no fue hasta que empezaron a imprimir más de muchas hojas, muchísimas hojas, ya que la imprenta de Johannesburg estaba ya hecha, ya podían ellos imprimir todas estas hojas y poder producir, ¿verdad?, muchos tratados concerniendo esta tesis que Martín Lutero había escrito. Ahora, una cosa que les voy a ayudar a ustedes, porque podemos mirar esto, que clavaron 95 tesis en un lugar de la iglesia sería algo ofensivo ya inmediatamente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que también mirar que en ese tiempo así se acostumbraba, era el lugar donde ellos clavaban los anuncios para las actividades o las misas que ellos iban a tener, quizás los temas que se iban a tocar. Entonces esto no era algo como un acto de grosero de parte de Martín Lutero, sino que esto era por lo normal de clavar algo así en la puerta para anunciar a todos los feligreses de ese lugar lo que estaba aconteciendo. Y Dios así dirigió a este hombre, a Martín Lutero, para clavar estas 95 tesis en el año 1517, que yo creo que ninguno de nosotros existíamos. No sabemos ni dónde estaríamos nosotros ni nuestros antepasados, pero en el 1517 fue el día donde nos damos cuenta en este año, en octubre, donde Dios usó a Martín Lutero a provocar lo que iba a acontecer después. Y nosotros nos damos aquí cuenta, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa? La causa fue la venta de las indulgencias, como les estuve hablando. Estábamos viendo nosotros que este predicador, Johann Tetzel, parece que fue su nombre, estaba predicando no el evangelio del Señor, sino dramatizando esta drama, demostrándoles a ellos de que había un purgatorio. Este purgatorio era algo que ellos estaban instruyéndole a todos los pueblos, iban de ciudad en ciudad por la grande necesidad que había ellos, que esto iba a ser muy efectivo para poder hacer al pueblo donar una donación grande para poder edificar esta Basílica de San Pedro, que también conforme a lo que yo he estudiado, quedó a medias. Y este papa estaba muy preocupado por ello, estaba muy preocupado porque, como cualquier ministro o cualquier empresa que inicia un trabajo, no puede dejarlo a las medias, tenemos que terminarlo, y parece que aquí la basílica había quedado a medias y necesitaba más recursos para poder seguir construyendo esta grande Basílica de San Pedro que tenemos hoy a la fecha en el Vaticano. Nos damos cuenta nosotros que esto fue lo que provocó, la necesidad produjo esta falsa doctrina de las indulgencias,
y se empezó a predicar en todo lugar. Este Johann Tetzel fue a todo lugar, a todas las ciudades donde había pueblo, a dramatizar un drama concerniendo este llamado purgatorio, donde iban estas almas después de esta vida. El sentido de esto sería de decir de que una alma que no se hallaba en Cristo podía hallar una oportunidad después de esta vida de un auxilio de la salvación de Dios durante el tiempo en que se hallaba en el purgatorio. Que esto iba también a ir en contra de la Biblia, porque también la Biblia no nos enseña así. Una vez el Señor nos da la oportunidad aquí en esta vida, la Biblia lo hace muy claro, y después de esto, al lugar donde Dios nos haya destinado. Martín Lutero, ¿verdad? Dios le dio la oportunidad a estudiar la palabra de Dios y a profundizarse como nosotros lo podemos hacer hoy. Es precioso porque nos abre los ojos, nos ilumina, nos llena del sentido que tiene la Biblia para que nosotros podamos crecer un poquito más. Entonces, ¿cuál fue la causa? La causa fue las indulgencias. Fueron predicando el evangelio, supuestamente no era el evangelio, pero fueron a predicar esto del purgatorio como si hubiera sido el evangelio para auxiliar supuestamente estas almas, que era algo que no los iba a auxiliar, pero que ellos creían que esto iba a ayudarles. ¿Por qué? Otra vez, conforme al estudio que he tenido un poquito en esto, que Dios me ayude, se da de decir de que muchos de los santos que estaban sirviendo, hay varios términos que ellos usan, que ahorita al tiempo no lo tengo, pero si lo tengo lo voy a decir. Tenían ellos una sobreabundancia de buenas obras. Todos estos santos que pasaron a mejor vida, la iglesia los reconoció como personas que ayudaron mucho a la iglesia. Fueron personas santas, personas que no pecaron, vamos a decir como San Francisco de Assisi, ¿verdad? Podemos decirlo así, este santo, ¿verdad? Que hubo. Esto es el que viene a mi mente ahorita, por este momento. Fueron hombres que hicieron muchas buenas obras y que quedó algo como una dispensa de obras, no tan solo de él, pero de muchos santos que hicieron muchas cosas buenas para la iglesia, que ellos vieron que se podía reconocer para ayudar y auxiliar a las personas que estaban en el purgatorio, fíjense. Entonces no iba a ser suficiente la obra que hizo Cristo a mi punto de vista, sino que iba a necesitar un poquito de más. A la mente rápido llega, qué grande falsedad, ¿verdad? Estamos mirando aquí que la iglesia inventó. Bueno, pues en ese momento, en ese tiempo, pudieron salirse ellos, perdón que use la palabra, con la suya. Esta iglesia pudo salirse con la suya, porque pudieron engañar a miles con este sentido del purgatorio para recaudar fondos, si lo podemos decir así, para esta basílica de San Pedro que estaba a medias. Este papa se llamaba León el X, ¿verdad? Que fue el papa, ¿verdad? Que confrontó a Martín Lutero, y que Martín Lutero tuvo que ponerse delante de él. Él era el papa de aquel entonces, en ese siglo, el papa León el X. Y esto es lo que empezó a acontecer. Esto provocó a Martín Lutero a llenarse de un celo de las cosas de Dios, ya que él leía la Biblia, la estudiaba, conocía muy bien él el griego como el hebreo. Usted puede imaginarse una persona que estudia la palabra de Dios. Yo me puedo imaginar, porque me he hallado a veces en algunos casos en tiempos pasados donde podemos profundizarnos en la Biblia. Los que estudiamos la Biblia podemos profundizarnos en la Biblia teniendo todos los medios, más que todo el tiempo, los libros, el material. Podemos estar ahí por horas estudiando la palabra de Dios y recibiendo un conocimiento profundo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es lo que Martín Lutero fue. No tan solo eso, pero sino que eso, lo que él tuvo que divulgarlo también con el pueblo. No pudo Martín Lutero quedarse callado. Pero antes de Martín Lutero hubo otros hermanos que quiero también traerlo aquí a este tiempo para que ustedes miren que no nomás fue Martín Lutero.
Algunos de ellos, el primero que se puede nombrar sería Jan Hus. El Jan Hus fue uno también que estuvo en un desacuerdo con la Iglesia Católica. Desafortunadamente no iba a ser Jan Hus el que nos iba a llevar a lo que hemos llegado hoy, pero fue un instrumento que Dios usó para que el pueblo supiera que la Iglesia Católica tenía que corregir algunas cosas en la misa. Otra cosa que viene a mi mente ahorita en este momento es que los reformadores también, porque podemos también, y no quiero que ustedes vayan a pensar esto de ninguna manera, los reformadores nunca tuvieron las intenciones de hacer otra iglesia, no. Los reformadores, a lo visto, ellos querían solamente que la iglesia reformara la estructura de las misas y que se predicara la palabra de Dios más que todo como el Señor nos había prescrito, pero ellos no quisieron. Hacer eso sería de que ellos estaban en error y ellos estaban en un nivel donde no estaban ellos listos para humillarse así, en admitir que ellos habían cometido un error, y hasta la fecha no pueden ellos. Jan Hus fue uno, Juan Wycliffe fue otro, Pedro Valdo también es algo muy interesante porque también tenemos nosotros la confesión de fe de Pedro Valdo, ¿verdad? Que nosotros nos damos cuenta también que fue uno que sirvió muy bien. También otro fue Girolamo, Savonarola, ¿verdad? Luego después vino Martín Lutero, ¿verdad? Y vemos después de Martín Lutero vino Juan Calvino, que también tenemos muchos buenos escritos concerniendo estos reformadores. Ahora, en el tiempo de Juan Calvino es considerado como uno de los reformadores, pero no podemos decir, ¿verdad?, que él inició todo esto, pero fue un cerebro profundo que nos ayuda a la fecha hoy poder entender las escrituras en una forma muy profunda. Es un hombre que Dios usó en mi vida también cuando yo leí un poquito de sus escritos, a poder entender las profundidades de Dios. Fueron hombres dados al estudio, hermanos. Esos son los que queremos nosotros tener como líderes, no otra clase, porque estos hombres nos van a explicar la Biblia, nos van a explicar de Dios. Eso es lo que queremos saber. No hay nada, otra razón que yo voy a la iglesia ahora para que reciba yo algo. Los doctores son para nuestro físico, los mecánicos son para nuestros carros, los constructores son para construir nuestras casas, y Dios ha dejado estos dones para cada necesidad y para cada situación, y la iglesia es para el médico de médicos hacer una obra en nuestros corazones. Juan Calvino fue un maestro, hermanos, que nosotros nos damos cuenta fue uno muy grande. Ulrico Zwinglio también fue otro también. Thomas Cranmer también. John Knox o Juan Knox fue otro. William Tyndale, ¿verdad? Nosotros podemos, eso suena un poquito Tyndale, ¿verdad? La Biblia de Tyndale. Y Thomas Manser, fueron algunos de estos, ¿verdad?, reformadores que no estuvieron en el tiempo en algunos casos con Martín Lutero como Jan Hus. Él no estuvo con Martín Lutero hasta más después. Vino Martín Lutero, pero Jan Hus fue uno de los más que recibió, si podemos ver la historia, esta historia queda, ¿verdad?, de lo que él hizo para la iglesia. Entonces, cuando vemos estos hombres, quiero ayudarles a ustedes un poquito. Eran pocos, no había muchas iglesias, las únicas iglesias que habían eran las iglesias católicas, y si podemos decirlo así, si había iglesias, no eran iglesias cristianas, solamente habían grupos de quizás algunos que leían y creían lo que la Biblia enseñaba, que se les podía llamar como congregaciones, pero no eran congregaciones, no eran iglesias, porque la iglesia primordial, la iglesia que estaba en poder era la iglesia católica, que es hasta la fecha. ¿Qué hacían estos que no estaban en acuerdo con la iglesia católica? Se iban a las montañas. Se iban a las montañas a estudiar la Biblia, a oír las predicaciones. Se iban a lugares donde la iglesia católica no supiera, porque esto sería una ofensa grande
para la Iglesia Católica, que pudiera haber sido considerado como quebrando la ley, y quizás te pudieran arrestar y llevarte a juicio. Sí, esto era quebrar la ley. Al momento que tú empezabas a querer enseñar la Biblia, ellos rápidamente investigaban qué era lo que estabas enseñando. Y más que todo, como estos hombres tenían mucho conocimiento, por eso requirió de que estos hombres que salieron de la Iglesia Católica fueran hombres estudiosos, porque así fue la única forma en que ellos hablaban lo que sabían. No iba a poder ser cualquier feligrés que no tenía el estudio de ellos. ¿Por qué? Porque se trata de un conocimiento, y si ellos no tenían el conocimiento, desafortunadamente, si Dios no intervenía en sus vidas, esas almas se iban a perder. Esas almas se iban a perder. ¿Por qué? Por la razón dada de que iban a estar en la falsedad, en la ignorancia, donde no se predicaba la palabra de Dios. Desafortunadamente así es, ¿verdad? Se oye duro, pero eso es algo lo que iba a pasar. Entonces estos reformadores que salieron de estos colegios nunca tenían en plan dividir la iglesia, hacer otra iglesia, no, ni hasta la fecha. Ellos querían que la iglesia se reformara, que cambiara la estructura, que cambiaran las misas, que ya, como estuvimos hablando un poquito de esta transubstanciación que tuvimos, ¿verdad? Un estudio el domingo pasado, que nos dimos cuenta nosotros qué significaba para la Iglesia Católica. Esas eran las cosas que tenían que corregirse, que no se corrigen y que no se han corregido hasta la fecha. Esta es la historia. Estos son los reformadores. Ellos estaban en un sentido, ellos en contra del mundo, ellos en contra del mundo. Un ejemplo muy grande que podemos utilizar hoy en este día como una persona que se puede mirar así, ¿cuál es el que llega a la mente? Trump es el que puede llegar a la mente. Todos están en contra de él. La mayoría del mundo lo odia, no lo pueden ver, lo juzgan, lo critican, aún hasta lo han querido matar. Bueno, eso es un ejemplo que podemos mirar nosotros, que así se miraba Juan, Martín Lutero y Jan Hus. Estos hombres se miraban así, como esa clase de persona que la gente no aceptaba lo que ellos hablaban. Eran muy pocos los que creían lo que Martín Lutero había visto en la Biblia, aún hasta con Jan Hus. ¿Por qué? Porque el pueblo todo estaba saturado con el catolicismo. Todo el pueblo estaba dado a la iglesia, y como hoy en día lo miramos, si Dios no hace la obra en el corazón, va a ser difícil. Entonces estos fueron los iniciadores, que nosotros podemos decir así, la doctrina de ellos fue, ¿verdad?, más que todo la Trinidad, ¿verdad?, la deidad de Dios, que es Dios es trino. Otra cosa que también estos reformadores tenían es que las Sagradas Escrituras, que llamamos nosotros la Biblia, ellos son los que sacaron esto a la luz, que el pueblo debería de tener una Biblia para conocer más de Dios. Uno de los más grandes obstáculos que podemos ver nosotros en la historia, en este tiempo, en este mes de octubre, es de que nadie podía entender la Biblia porque la mayoría no leía. Aquí es donde miramos nosotros que los reformadores también fueron los que iniciaron esto de la escuela, como muchos colegios, universidades que miramos hoy en los Estados Unidos, que se han corrompido ahora porque se han convertido liberales, por cual haya sido la razón. La iglesia es la que lo hizo, no la iglesia católica, sino los protestantes, los evangélicos. Muchos de estos colegios, como vamos a suponer este USC que conocemos, que está aquí en la Figueroa, viéndolo cuando vemos nosotros la historia de ellos, los que iniciaron este colegio fueron los metodistas, ¿verdad?, que fueron también evangélicos, o son evangélicos, perdón, que también iniciaron este colegio, Yale y muchos diferentes, ¿verdad?, que podemos ver nosotros, que fueron fundados por la fe cristiana, por estos reformadores, o quizás podemos decirlo así mejor, evangélicos, protestantes, que estaban interesados en que el pueblo supiera, leyera y pudiera medir todo, así como la Iglesia Católica lo había hecho, que lo había escondido del pueblo. Entonces era muy importante de que ellos instruyeran a los niños a leer, para que pudieran ¿qué? Leer la Biblia y entender la Biblia. Si usted
Y yo no nos hemos dado cuenta, hoy en esta mañana tenemos nosotros un libro que es de muy grande valor, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a conocer de Dios, hermanos. Otra vez, cuando a veces nosotros vamos, ¿verdad?, al médico, el médico nos va a decir, mira, todo está bien, pero tienes un poquito el azúcar alta y tienes el colesterol un poquito alto, que no lo debes de tener así, pero no hay nada de qué preocuparse, solamente toma esta dieta y te va a ir bien. Trata de no consumir muchas comidas que están saturadas con aceite, trata de no beber muchos líquidos que tengan mucha azúcar y te vas a mantener todo bien, ¿verdad? Va a estar todo bien. Así yo como pastor, sería yo un engañador si yo no les diera yo esto a ustedes, para auxiliarlos a ustedes en algún sentido, si lo puedo decir así, de la ignorancia. Para que así ustedes sepan muy bien, no nomás yo, ¿qué gano yo en saberlo bien? ¿Qué gano yo en estar en mi estudio? ¿Qué gano yo en estar en la oficina aprendiendo? Y aquí a nada de ustedes les doy. Esta es una de las cosas que me irrito a veces, ¿verdad? Me irrita al lado de algunas otras cosas, de que esto se hubiera hecho años atrás para que este pueblo hubiera sabido. Pero esto fue lo que Dios así lo quiso y así es. Pero ahora queremos nosotros mirar estas cosas. Entonces, otra cosa que ellos también estaban muy interesados, regresando para atrás al tema, sería que la Biblia tenía que ser algo que se tenía que poder comprender. La Biblia, lo normal en la Iglesia Católica, estaba escrita en el latín. Ahora ellos se justifican en el sentido de que ellos ya predican en la lengua común y quizás hasta leen algunas escrituras en la lengua común, si vamos a algunas de sus misas o en algún servicio donde están ellos oficiando. Pero las Biblias no eran así. Las Biblias en ese tiempo estaban escritas en el latín, y si no eran en el latín, estaban ellas escritas en el hebreo, y si no estaban escritas en el hebreo, estaban escritas en el griego, como originalmente creemos que así fue. Y nos damos nosotros cuenta que entonces los hermanos estaban muy interesados, los reformadores, en que la Biblia se haga una traducción, que se traduja del latín a la lengua que el pueblo podía entender. Y aquí es donde entra también Martín Lutero, porque en el tiempo que Martín Lutero estuvo él, ¿verdad?, fuera de la presencia de este Papa y de la conexión con todo el pueblo, él se dedicó a reinterpretar toda la Biblia a la lengua alemana, que él era un alemán. Esto era una de las cosas que miramos nosotros aquí, que auxilió mucho al pueblo para poder entender la palabra de Dios. Otra cosa que también los hermanos estaban también en acuerdo, estos reformadores, era de que ellos estaban en acuerdo que la iglesia tuviera un clero, un obispo o un pastor, como la Biblia lo prescribe. Cuando usted va a Efesios, al capítulo 4, aquí vamos a ir a la Biblia y mirar aquí también que así el apóstol Pablo había, por medio del Espíritu Santo, y con la ayuda del Espíritu Santo, pudo él dejar esto. Es un mandamiento, si lo podemos decir quizás, si lo podemos decir así, porque la Biblia fue inspirada por Dios, entonces aquí Dios está. Aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que en el capítulo 4, en el verso 9 hasta el 16, y quiero leerlo aquí. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice aquí la Biblia, constituyó a unos apóstoles, que fueron ellos, a otros profetas que también tenían, y a otros evangelistas como Felipe, y a otros pastores y maestros como Timoteo, que viene a mi mente, ¿verdad?, ahorita, y que fue también llamado a ser maestro. Y luego el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense bien que este es el objetivo, ¿ok? Así como les digo a ustedes, el objetivo era de perfeccionar.
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es el plan, esa es la meta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fíjense bien, salgamos de la niñez, fluctuantes, llevados doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es el Papa, no, esto es Cristo. Amén. No el Papa. Amén. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El aliento es el amor en la iglesia. Si nos reunimos es en el amor de Cristo, es el aliento, es lo que vibra en nosotros, es lo que fluye o debería de fluir, el amor. Y el mundo lo tenemos como un enemigo, porque el mundo demuestra un amor, pero el amor del mundo, aunque es muy se nos apetece y es muy atractivo, como el ángel de luz que Pablo nos enseña que debemos de rechazar, no es el amor de Dios. Que aquí esta es una estrategia que por muchos años el mundo la ha usado y que la iglesia también está copiándole al mundo. Esto es algo que es solamente el Espíritu Santo nos va a poder ayudar. Pero nos damos cuenta nosotros que ya Pablo, gracias a Dios que Pablo nos dejó aquí en Éfeso lo que Dios había dejado. Ha habido abuso en ello, porque algunos se han dado a querer ponerse en el lugar de apóstol, por la razón dada de que ellos sienten que ahí ellos tienen mucha autoridad. Y por la ignorancia, muchos también son llevados a eso, a creer eso, y hasta consentirlo. Pero ya cuando uno sabe muy bien los requisitos que cada apóstol lleva, ninguno de estos llamados apóstoles lo llenan. Porque primeramente, a lo que viene a mi mente ahorita, conforme a la Biblia, lo que se requería para reemplazar a Judas, como se nos estuvo ministrando semanas atrás, fue de que tenía que conocer o tenía que haber estado bajo las enseñanzas de Cristo Jesús. Tuvo que ser uno que fue testigo de la resurrección de Cristo para poder calificar en poder ser apóstol. Así fue, esos fueron uno de los requisitos al lado de los otros que quedan también. Entonces, hermano, hágase usted la pregunta: ¿estos apóstoles han visto a Cristo? ¿Estos apóstoles que dicen hoy que son están a los pies estuvieron, mejor decirlo así, a los pies de Cristo? No, son personas que se han puesto así. Dios los ayude y que ojalá que un día ellos puedan dejar engañar a tanta gente. Pero esto es lo que está pasando hoy, y nos damos cuenta nosotros que también el apóstol Pablo nos demuestra a nosotros que iba a haber pastores, maestros, evangelistas, profetas como usted y yo. Dios nos usa, nos ha llenado con su Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo, y así Dios nos usa en nuestros hogares, como también con nuestras familias, o a veces con individuos que Dios quiere hablarles. Él nos usa como profetas, nos unge, estamos ungidos y nos da el Evangelio para predicarlo y hacerlo. Entonces ya todo ya está. No hay necesidad de agregarle más ni menos. Ya todo está en la Biblia y todo tiene su lugar y la función que lleva. El objetivo es para que el pueblo crezca, como en la escuela, como en un instituto. Estamos hablando de crecer, de tener un conocimiento más profundo. ¿Para qué? Para que nadie nos venga a querer engañar, para que nadie mañana vaya a venir con otro evangelio,
para que mañana quizás puede venir uno, ¿verdad?, que nos vaya a querer convencer de que no nomás hay un Dios, nomás hay un Dios, vamos a decirlo así, mejor es más fácil, y que no hay otros dioses, o viceversa, ¿verdad? Que algunos dicen muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden venir a nuestras vidas durante el tiempo en que estamos sirviéndole al Señor. Mañana alguien le puede tocar a usted en la puerta de su casa. Mañana puede usted estar en el trabajo y esa persona que era de tal religión o que es de tal religión o secta o como se le diga, puede acercarse a usted para hacerle una pregunta. Entonces, por eso es menester de que la asamblea de oración tenga estas respuestas y no nomás vayamos en algo que no es de base. Esta es una base, de aquí venimos nosotros. Asamblea de oración no surgió de la nada, o sea, nomás fue un templo que se hizo, sino que esta es nuestra historia. Yo me atrevo a decir lo que es, de aquí es donde nosotros venimos. ¿Por qué? Porque nosotros también manejamos o dejamos que se maneje la palabra de Dios así. Tenemos la Biblia, la manejamos por medio del Espíritu Santo, porque creemos que tenemos el Espíritu Santo, porque hemos creído en Jesucristo. Él mora en nuestros corazones, y como Él es trino, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué pasa? Los tres están en nuestro corazón. Muy simple y muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de Martín Lutero, ya voy a terminar porque yo no quiero tomar mucho tiempo, ¿verdad? Me estoy profundizando mucho en esto, pero Martín Lutero nació, hermanos, en noviembre 10, 1483, noviembre 10, 1483, y falleció en febrero 18, 46. Vivió solamente 63 años, tuvo 63 años, y los últimos años fueron los más efectivos, donde Dios, después de haber cambiado el corazón de este Martín Lutero, que fue tan dramático en la forma en cómo fue la conversión, que quizás la siguiente vez que tengamos nuestra reunión, hable un poquito de ello. Pero 63 años Dios le concedió a este hombre vivir. Fue un teólogo que se dedicó en una forma profesional al estudio de la teología, y muchos, a veces los que no fuimos al instituto, es algo bueno, es bueno ir al colegio cristiano para uno que quiere profundizarse un poquito más en las escrituras. No es necesario, yo voy a aconsejarlo, pero es bonito, es bueno, es muy edificativo cuando uno puede alcanzar aún hasta ser un doctor de la divinidad. Es muy edificativo. En algunos casos se puede utilizar porque las congregaciones son muy grandes y a veces puede haber casos donde hay profesionales, ¿verdad?, que pueden ser doctores, abogados, personas así de esa clase que estudian mucho, o maestros, maestras de colegios o aún hasta de escuelas, que se necesita hablar un poquito más, en un nivel un poquito más alto, o si vamos a decirlo así mejor, con un conocimiento más profundo, para que así podamos llegar con el mensaje y el mensaje pueda ser recibido. Porque automáticamente a la persona, cuando se le habla, dependiendo en qué nivel se halla, a mi experiencia dada, si no hay mucho conocimiento, rápidamente tú vas a presentirlo. Entonces ahí es donde caemos en ese lugar. Entonces, por esa razón algunos estudian esta teología. ¿Y qué es? Que trata sobre Dios y sobre el conocimiento que el hombre tiene de Él, de Dios. Esa es teología. Teología es conocer a Dios más, es estudiar su palabra, es profundizarse, es utilizar todas las herramientas que se nos ha dejado de todos los eruditos y todos los maestros en el pasado, incluyendo Martín Lutero y todos estos reformadores que nos dejaron escritos. Es de investigar. Y por eso yo lo siento mucho por ustedes, porque ahora yo me puedo poner en los zapatos de ustedes, puedo tener mis pies en los zapatos de ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé que es difícil estudiar en una forma profunda. Tenemos que hacer tiempo. Disciplina se requiere. Este es el lugar que Dios le ha dejado al hombre, al varón, para que él sea la cabeza
el que instruye a su familia, no haciendo nunca menos a la mujer, porque la mujer tiene sus cualidades que el hombre no debería de servir en ellos. Que la mujer es la ayuda idónea. La Biblia lo hizo muy fácil para ayudar al hombre, para auxiliarlo de lo que él no puede. Así él tiene a su mujer, ella le ayuda, ella lo cuida. Estas son cosas que nos llevan a una forma muy profunda, nos lleva a una profundidad, porque el hombre no es grande al menos de que tenga una mujer grande detrás de él. No hay ningún hombre que sea grande al menos de que tenga una mujer grande detrás de él, que lo ayuda, que está para servir, que está para que llegue a llenar las metas que él necesita llenar. Y esta es la teología, el conocimiento que trata sobre Dios y sobre el conocimiento. Voy a hacer una pausa aquí. Por eso es muy importante que nosotros, al momento que nosotros hacemos una decisión, tenemos que mirar estas cosas si nos van a convenir o si no nos van a convenir. Desafortunadamente, a veces cuando venimos del mundo podemos hallar una chica o la podemos encontrar en una situación donde estamos nosotros quizás embriagados, bajo de la influencia de una droga, estamos llevados por otras cosas, quizás por las pasiones de la carne, y estas cosas las hacemos a un lado. Pero cuando nosotros estamos en la iglesia, esa es una grande ventaja que cada cristiano joven, digo yo, porque ya todos los que estamos casados ya no nos vamos a casar ya otra vez, espero. Pero estas son las cualidades que se pueden ayudar, pueden auxiliar al joven para poder invertir en algo que va a ser de mucho beneficio para él y sus hijos que van a tener ellos después. Y esto es lo que estamos mirando ahora. Martín Lutero, ahora regreso otra vez aquí, fue un teólogo, fue también considerado como un filósofo y también era un freal católico agustino, que comenzó e impulsó la reforma en Alemania. Y cuando nosotros hablamos de filósofo, porque yo sé que en la Biblia habla de que no seamos llevados por las filosofías del humano, del hombre, estamos hablando nosotros de una persona, ¿verdad?, que estudia la filosofía, pero otra vez llegamos a contra de una pared. ¿Qué es una filosofía? Porque, sé que es un filósofo, es una persona que conoce la filosofía, pero todavía no me ayuda. La filosofía, hermanos, es una ciencia que trata de las esencias, propiedades que causan y efectos de las cosas naturales. O sea, el que es un filósofo estudia muy bien qué es lo que provocó tal cosa para llegar a las conclusiones de lo que es y lo que significa. Ese es un filósofo que todos nosotros, la iglesia católica adoptó esto, ya que trataban ellos mucho yo voy a decirlo así, este es Frank, trataba con muchos filósofos de Grecia, todos los griegos, todos estos grandes. La iglesia estuvo entre ellos y la iglesia no nomás podía salir predicando, todo tenía que tener un efecto, una razón por qué, no nomás era porque así era. Esta es nuestra tarea de nosotros, de hallar la filosofía. ¿Qué es lo que causó esto? ¿Por qué necesitamos a Cristo Jesús? Si tú vas mañana a predicar allá en las calles, todos necesitan a Cristo, arrepiéntete. Tiene que haber un sentido en eso. No nomás puedes ir a gritarle a todo el mundo está bajo pena, se va a morir, porque va a venir uno y te va a decir a ti, pero ¿qué es la razón por qué yo necesito a Cristo? Bueno, ahí es donde nosotros vamos a estudiar en la iglesia, por eso tenemos que tener buenos estudios en la iglesia, que lo tenemos aquí. ¿Qué es la razón por qué predicamos el Evangelio? ¿Qué fue la razón que movió a los apóstoles? ¿Y por qué razón creemos que así fue? Esa es filosofía, porque podemos explicarlo muy bien. Cristo no nomás murió en la cruz y ya con eso creemos que con eso es suficiente. No, porque nosotros cuando miramos las raíces, podemos mirar en el Antiguo Testamento que antes se sacrificaban muchos animales. Muchos animales que tenían que ser perfectos, sin mancha, sin tacha. Era un animal, no era un humano.
Entonces, ese animalito, al matarlo, aunque nos dolía el corazón y era de mucho valor, y nos dolía el corazón tener que quitarle la vida a un animal que no fue su culpa, tenía un significado que Dios llevó a su pueblo. Y no estoy hablando de Israel, ni del hebreo, ni del judío, sino de su pueblo, o sea, los que tenían fe, porque la iglesia aún hasta antes, podemos decir así, aunque Adán no fue perfecto, Adán es parte de la iglesia porque creyó en Dios, aunque no en una forma perfecta. Y Eva también es parte de la iglesia porque creen en Dios, se hicieron, salieron del mundo, pero no somos del mundo, para creer en Dios en un mundo que duraron ellos, a lo que llega a la mente, más de 900 años existió Adán y Eva. Era el plan como Dios lo tenía en aquel entonces. Martín Lutero, estaba escuchando yo una pista de una actualización, algo que se hace como un drama. Y Martín Lutero se le ocurre decir, es interesante mirar que Adán y Eva vivieron 900 años en vida. Imagínate los argumentos y las discusiones grandes que ellos tenían, echándose ellos las culpas. Ella, que él porque se comió la manzana, y él, pues tú me la diste, y cosas así. 900 años, ¿verdad? Con la misma mujer. Es algo interesante. A Martín Lutero se le ocurrían algunas ocurrencias tan profundas, pero que también tienen mucho sentido, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros estamos mirando hoy, que él fue uno que también estudió, ¿verdad?, esta filosofía, y era también un católico agustino. Habían dos partidos, ahorita no me acuerdo muy bien del otro, pero habían dos partidos, y él fue del partido del agustino, ¿verdad?, que viene del San Agustino. Y todo esto, ¿dónde inició? Todo esto inició en Alemania. Aquí nos damos cuenta que durante esos 63 años que Martín Lutero existió y Dios le dio vida, 29 años le sirvió él al Señor. Antes de los 29 años no le servía al Señor, estaba Dios preparándolo. Pero nos damos cuenta que solamente 29 años, fíjese, ya no me quedan a mí como 29 años más para alcanzar a este hombre. Y no siento que yo he hecho nada para el Señor. Yo creo que Martín Lutero también se ha de sentir igual, se sintió igual, perdón. En los 29 años que él estuvo sirviendo al Señor, él quizás pensó en su mente, pudiera haber escrito más libros, pudiera haber ayudado a la iglesia un poquito más, ¿verdad?, para que pudiera ir, pero Dios dijo, no, ahora es el tiempo de otros, para que yo ya te quiero acá. Una de las más grandes exhortaciones, al momento que las clases regresen para atrás, hago una pausa, al momento que las clases regresen para atrás es donde yo voy a hacer una pausa ya con el mensaje. Al momento que se presenten los niños aquí en la clase, es el momento que ya voy a hacer un alto, ¿ok? Tengan eso en mente, vean el reloj y vean el tiempo. Una de las cosas que Martín Lutero tenía era de que él exhortaba a la iglesia a leer la Biblia. Yo me acuerdo cuando yo apenas inicié en las cosas del Señor, era una de las cosas que yo también aquí a la iglesia siempre testificaba: debemos de regresar a la Biblia, debemos de leer la Biblia, porque miraba yo como que muchos no la leían, y yo estaba ya sentado, pero yo miraba que había mucha necesidad de la palabra de Dios, y era una de las cosas que yo predicaba siempre: necesitaba la iglesia regresar a las Escrituras, aún después que Martín Lutero había hecho lo que había hecho. Y Martín Lutero, era el lema de él, de regresar a las Escrituras, de que Dios nos ha dado las Escrituras para leerlas, para conocerlas. Allí es donde la Biblia nos demuestra, hallaremos salvación. También cuando nosotros miramos que Martín Lutero, ¿verdad?, fue también sepultado en la iglesia de los santos, ¿verdad?, en hebreo, en febrero 18 del 1546. Es algo muy interesante cuando miramos nosotros esto, porque vemos nosotros aquí que fue la fecha donde Martín Lutero, ¿verdad?, fue sepultado, y cuando lo sepultaron a él, nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, de que fue un tiempo donde hubo mucho dolor,
porque ya este reformador ya no iba a estar él con ellos. Una de las cosas que es muy interesante, y no quiero dejarlos a la mitad, ¿verdad?, es que antes de que todo esto hubiera acontecido, Martín Lutero fue citado por el Papa, ¿verdad? Él fue citado con esta llamada la bula. Esta bula era algo como una invitación, no una invitación, sino una orden de presentarse ante ellos. Ellos iban a preparar todo lo que ellos necesitaban para condenarlo en todo lo que él había hecho. Sus libros estaban presentes, todo lo que él había escrito estaba presente para acusarlo de que él era un hereje. Ellos lo que querían de que Martín Lutero hiciera era de que renuncie todo lo que él había escrito y que él pueda admitir que él había cometido un gran error y que él estaba en pecado. Quizás en el lugar que él hubiera quedado hubiera sido que era un hereje, porque todo lo que él, las enseñanzas que él escribió no eran válidas. Y esta es la llamada la dieta de Worms. Esta dieta, no vayan a pensar ustedes es de que vamos a guardar la dieta, sino que la dieta es una palabra que quedó así en el alemán, porque no es una palabra en el español. Pero es lo mejor que podemos, yo creo, hallar en poder traducirla. Significa una dieta, significa una asamblea, una reunión donde todos se reúnen, una dieta. Y esta nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que esto fue, ¿verdad?, algo que este Papa León X había ordenado que esto tenía que pasar. Y aquí es donde nosotros quiero reservar esto para más después, porque ya llegaron los niños, quería seguirle, pero no. Esto lo voy a dejar para la tarde. Pero quiero hablar un poquito en esto en detalle, un poquito más en esta tarde. Quería hablar un poquito en esta mañana, pero los que vengan en la tarde nos vamos a dar cuenta ¿cómo se dice así? Algo como repasando, un repaso, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido hoy. Y pues hoy en esta mañana esto es lo que hemos visto, ¿verdad?, de que este día octubre 15 del 17, ¿cómo se dice? 15-17 en octubre, bendito sea Dios, no sé explicar. 15-17 lo voy a decir en inglés. Vamos así, hermanos, a seguir adelante en esta mañana, ¿verdad? Saludamos a todos, nos despedimos de todos los que nos escuchan hoy en esta mañana, que hayan llegado hasta aquí. Nos vemos aquí el siguiente domingo. Vamos a estar estudiando un poquito de la Reformación. En todo este mes de octubre te invito a que participes. Hay mucho material que Dios me ha dado para poder compartir con ustedes, y así que el Señor me los bendiga.